Una vez más, complacidos se encuentren por acá. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte. Esta disertación que pretendo en el día de hoy verse en la medida de lo posible, en la medida de lo que el tiempo me lo permita, en la medida de lo que la plataforma me lo permita, abordar el tema de la flagrancia y de la medida y de las medidas cautelares sustitutivas en el proceso penal venezolano. Esta disertación está orientada fundamentalmente como clase a mis alumnos de la Universidad Santa María en la asignatura Derecho Procesal Penal 2 y está sustentada fundamentalmente en el temario de la asignatura. Por lo tanto, mucha referencia normativa se iría a asumir frente a los temas de dicho temario. Por cierto que estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí respuestas pues, frente a problemáticas vinculadas al ámbito del derecho procesal penal venezolano. Bueno, recuerden que nos encontramos ubicados frente a la última disertación asumida, frente a las medidas de coerción en el proceso penal venezolano. Entiendan que lo cautelar forma parte dentro de la teoría del proceso. Se suele decir que lo cautelar está vinculado a una necesidad de aseguramiento, pero que obviamente en el caso de lo cautelar personal, vinculado a la persona y sobre todo a la persona del procesado, esa mención a partir de la cual surge una restricción de la libertad se denomina coerción. Les venía indicando que todos los institutos vinculados a la coerción en el proceso penal venezolano, ergo la flagrancia, la medida judicial preventiva privativa de libertad o las medidas cautelares sustitutivas, han de ser interpretados por principios que se establecen en el propio Código Orgánico Procesal Penal a partir de los artículos 229. Les decía yo en aquella oportunidad que nuestro Código Procesal Penal no era reglamentario, por lo menos pretendía no serlo, que era un código principista en el sentido que los institutos que allí se ubican tienen que ser interpretados así como quien tiene unas gafas, unos lentes, ¿verdad? Bajo el prisma, bajo la visión de principios. Y nos encontrábamos analizando en esa última oportunidad un principio importantísimo, vital, en el ámbito de la coerción procesal penal. Por otra parte, les mencionaba yo a ustedes que todo lo vinculado a la coerción en el proceso penal, yo les recomendaba dos libros importantes. Uno, el del doctor Alberto Arteaga, La privación de libertad en el proceso penal venezolano, que sirvió como libro, como trabajo de incorporación del maestro Arteaga como individuo de número en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Y el otro trabajo, donde aborda todo lo vinculado a las medidas de coerción en el proceso penal venezolano, están presentes en las 10ª jornadas de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica Andrés Bello, específicamente el libro tinente a las 10ª jornadas de Derecho Procesal Penal. Allá hay un trabajo mío sobre el debido proceso, pero también hay otros trabajos que abordan el tema de la coerción. Por otra parte, en láminas anteriores yo les mencionaba que lo vinculado a la coerción en el proceso penal venezolano, pues comienza a partir de la propia Constitución. Esa Constitución que aborda el tema de la llamada inviolabilidad de la libertad dentro del artículo 44, pero que de inmediato, si uno analiza el numeral primero y los otros 4 numerales de dicho artículo 44 de la Constitución, inclusive el último, el famoso numeral 5 del artículo 44, bueno, hay una instrucción bien clara desde el punto de vista constitucional con respecto al tema de la coerción en el proceso penal. Nótese, por ejemplo, que se habla de la inviolabilidad de la libertad, pero que de inmediato, conforme al numeral primero, se establecen dos hipótesis, y si se me permite la expresión, de violabilidades de la libertad
que sería la aprehensión del sospechoso que es encontrado en la comisión flagrante de un hecho ilícito, como una de las, digamos, excepciones a ese principio general constitucional de la inviolabilidad de la libertad. Pero también el numeral primero establece que esa libertad puede ser violada, si se quiere, entre comillas, por una previa orden judicial. Esa previa orden judicial emanada de un tribunal, como su nombre lo está indicando, bueno, puede ser el dictado de una medida judicial preventiva privativa de libertad, la cual se dicta en plena audiencia, en la audiencia de imputación, o pudiera ser el dictado de una orden de aprehensión que se dicta inaudita alteram par, es decir, que no se dicta en audiencia. O puede ser porque el tribunal ha convertido una medida cautelar sustitutiva en una privativa de libertad, conforme lo establece el 248 del COP, porque el procesado ha incumplido con las condiciones que se le exige en la medida cautelar sustitutiva. O puede ser, finalmente, si lo que se ha dictado es una sentencia condenatoria conforme al artículo 349 del COP, pues se tolera esa privación de la libertad, puesto que precisamente el establecimiento pleno de una certeza de culpabilidad genera el jus puniendi, genera el derecho a la sanción, y esa sanción va a ser articulada por privación de libertad, porque esas son las formas que establece nuestro ordenamiento jurídico penal para sancionar en la concreción de dicho derecho, en el desarrollo de un juicio, a penas de prisión, de presidio o de arresto, conforme lo establece el artículo 9 del Código Penal. Entonces, bueno, ya descendiendo en los llamados principios vinculados a la coerción que están regulados en el Código Orgánico Procesal Penal, el último que estábamos analizando en la pasada disertación, esto se lo digo frente a mis alumnos de la Universidad Santa María, pero también a las personas que ingresen a mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, y quieran encontrar, bueno, antecedentes a esta sesión de hoy, que es el llamado principio de proporcionalidad, que está descrito en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Les decía yo en aquel momento, y se lo reitero ahora, que eso de la proporcionalidad juega un papel fundamental dentro del ámbito del derecho penal. Es decir, todo es una pauta de proporcionalidad que atiende un tanto al principio de equidad, que se maneja ya no desde el viejo derecho romano, la equitas, sino que también está presente en la llamada tutela judicial efectiva que establece el artículo 26 de la Constitución, cuando se nos habla que la tutela, además de ser célere, que tiene que ser sustentada, motivada, pronta, pues tiene que basarse en principios de equidad. Y aquí nos encontramos con un problema de equidad que se traduce en la proporcionalidad. ¿Será menos equitativo o más equitativo dictarle a alguien una medida privativa de libertad mientras dure el proceso? ¿O será más o menos equitativo, más o menos proporcional si lo que se dicta es una medida cautelar sustitutiva? Es decir, las finalidades para los cuales se requiere a alguien vinculado al proceso, no abstraído al proceso, es decir, cercanamente al proceso, siendo que se le sindica por la comisión de un delito, se cumple, es la pregunta que nos haríamos, se cumple con el dictado de una medida cautelar sustitutiva. Si lo que se dictó fue no su privación preventiva de libertad, y estaríamos hablando de la llamada prisión preventiva, ya no prisión como derivado de una sentencia condenatoria, un establecimiento pleno, sino un mientras tanto, ¿ok? En realidad, todas las medidas cautelares están vinculadas a un mientras tanto, mientras dure el proceso, es decir, tiene una finalidad netamente instrumental, no es el fin en sí mismo. Tú utilizas un instrumento, una cucharilla, un tenedor, a los efectos de satisfacer un placer culinario, ¿verdad? Qué sé yo, comerte una cosa agradable. Aquí parece que en este grupo hay gente que está ubicada en España. Bueno, entonces no vas a pretender comerte una paella, ¿verdad? Con una cucharilla, bueno, sino se utiliza un tenedor, pues se utiliza un cuchillo, en fin. Entonces, disculpen el ejemplo
culinario del asunto, pero al final lo que se requiere es satisfacer un placer de carácter culinario. Bueno, aquí lo que se requiere al final es un establecimiento de la verdad, una certeza en la cual me hable de alguien que definitivamente ostenta la condición de culpable, o por otra parte la duda razonable permite que se dicte una sentencia absolutoria. Entonces, bueno, eso de la proporcionalidad descrita en el 230 del Código Orgánico Procesal Penal, pues tiene sus vericuetos. Es decir, es un principio, pero es demasiado instrumental. Tiene demasiadas precisiones, demasiadas consideraciones incidentales en términos, plazos y lapsos, ¿ok? Para abordar el tema del principio, de ese principio que está sustentado. Lo primero es la llamada referencia normativa. Entonces, yo les digo que está sustentado en el 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Lo primero que tendría que abordar frente al tema de la proporcionalidad es que la medida de coerción personal debe guardar una directa relación con la gravedad del delito, con las circunstancias de su comisión y con la sanción probable. Es decir, si la sanción probable resultaría una pena de 3 meses, mal esa persona podría estar en privación de libertad por una medida de coerción personal por un lapso que supere a los 3 meses. Las circunstancias de su comisión. No sería lo mismo, ¿verdad?, entender que el autor del delito se es acreedor o deudor, ya realmente no sé cómo decirlo, de una pena privativa de libertad, ¿verdad?, de mucha significación, pero que el cómplice no necesario a lo mejor podría verse con una pena reducida, porque bueno, en primer lugar se atiende a que ese cómplice cometió el delito o hizo su ayuda al delito entre 18 y 21 años, circunstancia personal que no tenía el autor del hecho, pero es que además no fue un cómplice necesario, sino un cómplice no necesario. A pesar de la comunicabilidad de intereses en la comisión del delito, pues su participación pudo haber sido prescindible. Es decir, con la información, con los instrumentos que le dio ese cómplice al autor del delito, él de igual forma pudo haber cometido el delito. Lo que pasa es que en una circunstancia fáctica real, las pruebas demuestran que sí lo ayudó, pero en realidad el autor podría tener medios para poder haber realizado el delito, porque si no, no se le calificara esa condición como cómplice no necesario. Entonces, bueno, las circunstancias han de vincularse al momento de la coerción. Muchos de ustedes me dirán, espérese, pero ¿y eso no tendría que demostrarse en el desarrollo del juicio oral y público con las pruebas? Ajá, y mientras tanto, a ese que está coercionado, mientras no se resuelve en un juicio oral y público. Es decir, de alguna forma, analizar la posibilidad de entender circunstancias comisivas, eventualidad de la sanción, ¿verdad? Afectación global como una circunstancia que conduzca a evaluar, ponderar, a asumir una actitud axiológica frente a qué tipo de coerción se dicta. En todo caso, hay pautas muy objetivas en ese artículo 230, como lo están leyendo. En ningún caso, aquí no hay duda, pues, podrá sobrepasar la coerción personal, la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de 2 años. Entonces, bueno, se imputan delitos ilícitos penales que bajo el principio de la dosimetría penal del artículo 37 del Código Penal, pues tiene un límite inferior y tiene un límite superior. ¿Ok? Si estamos en este momento tan inicial, imputación, mal se podría decir el fiscal, yo procuro la imputación por la pena máxima. Bueno, pues ¿cómo vas a ahorita invocar una imputación por la pena máxima cuando ni siquiera has presentado una acusación para sustentar esa pena máxima? Entonces, bueno, allí estaría presente el llamado límite inferior. Tú dirás, bueno, pero fíjate, quien cometió el delito no tenía entre 18 y 21 años de edad, tenía más de 21 años. Cuando yo entiendo que se toma el límite inferior bajo el prisma de la dosimetría,
es porque el delito lo cometió alguien entre 18 o 21 años de edad, o se encuentra en alguna de las circunstancias atenuantes descritas en el 74 del Código Penal. Falta de provocación suficiente, por ejemplo, preterintencionalidad genérica o cualquier otra circunstancia grave que aminore valga la cacofonía, la gravedad del hecho, cualquier circunstancia que aminore la gravedad del hecho, como lo establece el 74.4 del Código Penal. Pero es que aquí el Código Orgánico Procesal Penal no atiende a la variable penal del atenuante, sino que objetivamente me está indicando que no podrá superar al límite inferior de la pena, independientemente que se objetivice o no con respecto a ese imputado el límite de pena. Si no, se podría decir, no puede ser nunca el límite inferior porque lo cometió teniendo 24 años de edad. Oye, mira, lo está cometiendo con abuso de la superioridad del sexo, por ejemplo, alguna de las agravantes que están descritas genéricamente en el 77 del Código Penal. Pues no, la pauta objetiva que está abordándonos el Código Orgánico Procesal Penal es límite inferior. Vamos a ver cómo se desarrolla el asunto en el juicio oral y público, pero mientras tanto, la coerción personal no podrá superar al límite inferior de la pena por la cual el delito se está imputando. Claro, ustedes dirán, la mayoría de los delitos supera a esos, supera el límite inferior a esos 2 años. Bueno, verbigracia, qué sé yo, el homicidio, ¿ok? Por ejemplo, entre 12 a 18 años, con respecto al artículo 415 del Código Penal. Pero si hablamos, por ejemplo, del homicidio culposo, ¿verdad? Con una pena de 6 meses en su límite inferior, estaría por debajo de los 2 años. Entonces, es aquí donde el artículo 230 invoca una segunda circunstancia, que es lo que siempre se ha venido denominando el indubio pro reo, la norma que más favorezca al reo. Es decir, la pena mínima prevista para cada delito ni exceder del plazo de 2 años. Entonces, la pena mínima del delito de homicidio pues será de 12 años, pero es superior al plazo de los 2 años. Es decir, lo que más beneficie al procesado, pues más beneficia a ese procesado 2 años que 12 años. Además que sería inconmensurable hablar de una privación de libertad o de una medida cautelar sustitutiva que durare 12 años. ¿Okay? Medidas de coerción. Depende. Yo les podré hablar a ustedes de casos políticos, hasta muy cercanos a quien les está hablando, en las cuales ya que con creces las medidas ha superado, pero como son casos políticos, se mantiene una circunstancia allí de coerción, ¿verdad? De presión. Pero bueno, abordemos el asunto. Si se tratara de varios delitos, se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave. Comenzaron las complicaciones, ¿okay? Es decir, estamos hablando de lo que se denomina el concurso de delitos, que puede ser concurso real, que puede ser concurso ideal de delitos. Entonces, si son varios los delitos, se va a tomar en cuenta varios delitos los que están concursados. Por ejemplo, en la realización de un hecho, pues se cometió homicidio y se cometió hurto y se cometió estafa. Bueno, mientras la persona estaba viva, pues en todo caso. En la misma acción, entonces, bueno, se va a tomar en cuenta el delito de mayor significación, que sería en este caso el homicidio. Es decir, las pautas, el proceso de absorción que nos habla los artículos 86 y siguientes del Código Penal, pues no se realiza para tratar de establecer el límite inferior, sino que de una vez se toma en cuenta la pena del delito de mayor significación, si son varios los delitos por los cuales alguien está siendo imputado. Excepcionalmente, nos dice el 230, y cuando excepcionalmente, fíjense en la conjunción copulativa, y cuando existan causas graves que sí lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción que se encuentran próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el querellante podrán solicitar prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fuesen varios, para el delito
más grave. Entonces, fíjense que el tema de la pena mínima va a estar presente de forma indubitable frente al tema de la vigencia de la coerción. Fíjense que aquí se está hablando de la posibilidad de que decaiga la coerción. El cese de la coerción se denomina técnicamente decaer, decae la coerción. Oye, ya estamos a punto de cumplir los 2 años. Y antes de que se venzan los 2 años, si existe una circunstancia grave que tendría que demostrar el Ministerio Público, podrá solicitar una prórroga. Pero fíjense que esa prórroga, ahí no se restablece el tema de los 2 años. Se dice que la prórroga no podrá exceder el límite inferior de la pena por el delito. Excesivo, porque si no podrá exceder, entonces vamos a tomar en cuenta los 2 primeros 2 años más lo que todavía falta para cumplir los 12 años del límite inferior, por ejemplo, de la pena de homicidio, 405 del Código Penal. Yo creo que eso hay que morigerarlo, porque obviamente una cosa que sea suficientemente grave, una circunstancia grave a los efectos de estar levantando la mano, pero yo no veo por qué, porque yo veo que aquí se me está escuchando y no hay ningún tipo de problema. Entonces, ello no, tendría que ser concedido muy excepcionalmente. Bueno, ¿cuál podrá ser la gravedad de la circunstancia? Bueno, el hecho que se haya verificado, por ejemplo, en el mantenimiento de la coerción, que haya habido un peligro de fuga, un peligro de obstaculización procesal. Mientras duraba la coerción, hubo un amago de fuga. Mientras duraba la coerción, se demostró llamadas, contactos con respecto a alguna de las víctimas del delito, una circunstancia de tal dimensión, o que no se ha podido realizar el juicio oral y público por una circunstancia de enfermedad, por ejemplo, con respecto al juez, o por una circunstancia de pandemia. Pero es que en todo caso, esto no podría llegar a un nivel a que se mantenga una prórroga hasta por el límite inferior de la pena del delito, ya sobrepasando el necesario 2 años de mantenimiento de la coerción personal. Yo sé que esto que estamos hablando ahorita, y esto lo estoy exponiendo a mis alumnos fundamentalmente de la Universidad Santa María, a los que me estén escuchando en una circunstancia, digamos, atemporal, porque ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Ahorita, ¿verdad? Último día del mes de junio del año 2021. Más bien se están dando planes callapas, planes auspiciados ni siquiera por el Poder Judicial, sino por el Poder Legislativo, la Asamblea Nacional, para conceder libertades a diestra y siniestra, ¿verdad? Entonces, obviamente que casi esto está sumándose como un problema de obsolescencia, esto del principio de proporcionalidad. Bueno, varios factores, ¿no? El tema de la pandemia guarda un papel fundamental, el tema de ser presionada, el régimen venezolano por la Corte Penal Internacional en materia de cumplimiento de derechos humanos ha conducido a un tema de descongestionamiento de las cárceles. En fin, ahorita quizás no sea el mejor momento para tratar de explicar en una dimensión exacta, normativa, el problema de la coerción en el proceso penal. Igual prórroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deban a dilaciones indebidas atribuibles al imputado, acusado o defensor. Entonces, explico. Ciertamente estamos próximos a los 2 años de duración máxima de la coerción, aplicando el principio de proporcionalidad. Nos estamos acercando al límite inferior de la pena eventual que se pudiera cometer al delito y la persona se encuentra coercionada. Ajá. Pero vean, de ese lapso, este componente, de este inmenso lapso, este componente, como se dice en Venezuela, este tuquito, ¿verdad? Esta porción de este gran componente se debe a dilaciones de la defensa o del procesado.
Si ese procesado no hubiese realizado actos que tiendan a dilatar el proceso, realmente en este lapso ya se hubiese logrado el inicio del juicio oral y público, para lo cual se requiere la coerción. Entonces, estaríamos enfocando que hay un componente de esa porción que se debe al procesado. Vean mis manos, ¿ok? Entonces, este sería el lapso de coerción máximo, este sería el componente que se debe a dilaciones. Entonces, la interpretación que se ha hecho, que este tuquito, este componente, esta porción, vean mis manos, se le suma al lapso de duración de la coerción. Y por lo tanto, no estaría venciendo aquí, sino estaría venciendo un poco más allá la coerción, porque a eso se le suma el componente que ha resultado por dilación del procesado y o de su defensa. Entonces, estas circunstancias deberán ser motivadas por el fiscal o el querellante. Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al juzgado de la primera instancia que conoce o conoció de la causa, como queriendo decir que no es la Corte de Apelaciones, no es la alzada la que va a decidir sobre el otorgamiento de prórrogas, sino que la prórroga siempre va a surgir en el ámbito del tribunal de primera instancia, es decir, el tribunal que está conociendo la causa. Por otra parte, la norma le indica que esa prórroga no puede ser concedida oficiosamente, sino que tiene que ser solicitada por el Ministerio Público. Fíjense que la norma habla del querellante. Ese querellante que puso en conocimiento, ¿ok? Pero que a lo mejor no se ha presentado una acusación. De igual forma, si ese querellante, por la carga que le exige el propio código, ha presentado la acusación particular propia, bueno, ese querellante como acusador particular propio, esa víctima, pues podrá solicitar el mantenimiento de la coerción atendiendo o demostrando la circunstancia grave. Fíjense, quizás en esta lámina ustedes pudieran entender el asunto. Se trata de la proporcionalidad obra frente a cualquier medida de coerción. La privativa, que es dictada conforme al 236, o la cautelar sustitutiva, una cualquiera de las que están presentes en el 242 del COP. Debe durar de forma máxima 2 años. ¿Ok? Ahora bien, dentro de esa duración, antes de que se venza, se solicita la prórroga. ¿Quién lo estaría solicitando? Bueno, lo estaría solicitando a quien le interese esa coerción, pero estaría solicitando el Ministerio Público o la víctima si se le ha reconocido o bien su condición de querellante admitido, o bien se le ha reconocido su condición de acusador particular propio. Porque puede ser que esa víctima inicialmente no haya presentado querella, sino que presenta su acusación particular propia es después que el fiscal presente su acusación. Entonces, esa víctima también se les es admisible solicitar la extensión, que no decaiga la medida de coerción personal. Entonces, antes de que se venza, se da la solicitud de prórroga. Esa solicitud de prórroga ha de ser sustentada en causas graves que conduzcan al mantenimiento de la coerción. Por ejemplo, como lo dije con anterioridad, fuga, obstaculización procesal, problema no inherente a las partes, sino al propio juez, o dilación indebida por parte del procesado. Si ya casi llegamos a los 2 años o al límite inferior de la pena, porque pueden haber límites inferiores de la pena que sean inferiores, valga la cacofonía, a los 2 años. Antes de ello lo solicita. Esa dilación indebida es la que se le aunará, la que se le sumará a la duración máxima de la coerción. Fíjate que a lo mejor llegan los 2 años, pero hay que asumir que esa coerción puede durar 2 años y 6 meses, porque dentro de esos 2 años iniciales hubo una dilación atribuible al propio procesado y o a su defensa.
Entonces, estimados míos, no vayan a entender, por otra parte, que el tema de atribuirle a alguien la dilación equivale a la presentación de un recurso. Cuando el procesado opone un recurso o presenta la acción, pues tiene justo derecho a hacerlo. Tiene su derecho a recurrir, como lo establece el artículo 49.1 de la Constitución. El recurso como un medio. Cuando presenta un amparo, pues tiene un derecho a accionar en amparo. Cuando presenta una excepción, mal podremos entender que se trata de dilaciones indebidas, sino que se sustentan en un derecho a la defensa, el derecho a recurrir, el derecho a alegar, el derecho a excepcionarse. Es decir, tendría que verificarse que sean circunstancias netamente dilatorias. Oye, todos los procesados fueron trasladados a la audiencia desde el centro de reclusión. Todos. Pregunta a la secretaria, a la autoridad que trae. Todos se montaron en el autobús, pues todos se montaron. Pero hubo uno que se negó a montarse en el autobús. Asume una condición de rebelde, ¿ok? De contumaz. La contumacia y la rebeldía, pues sustentaría una dilación indebida, ¿ok? Hay dilaciones que son debidas. Bueno, hay que tramitar un recurso, hay que tramitar unas excepciones, hay que tramitar una acción de amparo, por ejemplo, y a lo mejor ello distrae el lapso original de vigencia de esa coerción. Sin más, hablaremos entonces de la flagrancia que nos está esperando allí en algún lado. Pero esto yo lo he abordado en muchas oportunidades. La flagrancia está descrita en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. Se habla de la llamada flagrancia del sospechoso. Es decir, alguien está percibiendo percepción. La percepción siempre es desde un punto de vista sensorial. Se está percibiendo la comisión de un hecho que adquiere, que reviste las características de un delito. Entonces, esa percepción va a conducir a una aprehensión sin fórmula de distanciamiento, ¿ok? Sin dilación, de forma inmediata, todo contemporáneo, todo coetáneo. En el proceso, cuando se habla de lo coetáneo, significa todo contemporáneo, en el mismo momento. Se percibe algo que ostenta la comisión del delito y se aprehende. Aprehende, con H en el medio. No aprender de lo que se supone que están haciendo ustedes, tratando de aprender de mí, ¿ok? En una realidad virtual, sino con H en el medio, de asir, de aprehender a alguien. Ese alguien se denomina técnicamente el sospechoso. En la flagrancia mal podríamos hablar que ese que es aprehendido en la comisión de un delito es imputado, porque la imputación forma parte de un acto de persecución, pues, en audiencia, ya como lo ratifica la famosa y consabida sentencia que no me canso de repetir, 537-17 de la Sala Constitucional, que obliga que la imputación ha de ser en sede judicial. Entonces, esa es la flagrancia propia. No hay fórmula de distanciamiento. Se percibe algo que ostenta la característica de un delito y se aprehende. A lo mejor quien aprehende, pues no es ni abogado, ni los propios abogados. ¿Sabe dónde están descritos todos los delitos? No sé dónde estará descrito la violación, el homicidio, el hurto. Pero, digamos, en concepción común, creo que se está cometiendo un delito. Oye, veo a alguien que le está blandiendo un arma blanca, veo a alguien que está constriñendo a otro o a otra a que tenga una relación sexual contra su consentimiento, le está con destreza apropiándose de un bien mueble, está realizando un ardid a los efectos de una estafa. Esa es una flagrancia. La otra flagrancia, de la cual no comulga toda la doctrina, pero que está descrita en el artículo 234 del COP, es la llamada cuasi flagrancia o flagrancia impropia. Ojo que, como lo dice la lámina, el que es
aprendido a las 48 horas desde su aprehensión, ha de ser llevado a la llamada audiencia de imputación ante un tribunal de control que sea competente en razón de la materia, en razón del circuito y en razón de la jurisdicción. Es decir, competente desde un punto de vista material, competente desde un punto de vista territorial y competente desde un punto de vista personal. Si el delito se cometió en el ámbito del área metropolitana de Caracas, bueno, será remitido a un tribunal de control del área metropolitana de Caracas. Es decir, los tribunales de control dentro del circuito judicial penal que conforman los municipios Libertador, Sucre, El Hatillo, Baruta y Chacao. Ahora, si el delito que se está cometiendo es un delito menos grave, pues será remitido ante un tribunal de control de instancia municipal. En cada circuito hay los tribunales de control de instancia municipal. Eso sería una competencia en razón, pues, de la materia. Pero también hay que tomarse en cuenta en razón de la persona. Si se está cometiendo un delito militar, pues será remitido ante un tribunal de control militar. Si se está cometiendo un delito, lo cometió, fue un adolescente, pues será ante un tribunal de control del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Si lo que se está cometiendo es un delito de violencia de género, pues será un tribunal de la extensión de violencia de género. En lo que atañe a la cuasi flagrancia, de igual forma, hay una percepción, pero esa percepción no conduce inexorablemente a una aprehensión, como lo hay en la flagrancia propia, sino que eso conduce a una persecución. Al final de esa persecución se logra la aprehensión. Hay una distinción entre esa cuasi flagrancia o flagrancia impropia con respecto a la flagrancia propia, que es que en el caso de la cuasi flagrancia o de la flagrancia impropia, fíjense que hay percepción, persecución y después aprehensión, a diferencia de la otra. Ese que es aprehendido es encontrado con objetos del delito, objetos activos con el que se cometió el delito, u objeto pasivo contra el que se cometió el delito. De igual forma, los sospechosos que hayan sido encontrados en la comisión flagrante de un hecho ilícito, bien sea por flagrancia propia o por flagrancia impropia, son llevadas a las 48 horas. Y la otra gran pregunta la responde el 234. ¿Quiénes son los legitimados para aprehender? Ahí está, pues, la autoridad pública, la víctima y el clamor público. Entonces, ellos vamos a dejarlo hasta acá en razón a lo poco que yo tengo examen en una universidad y hoy no puedo exponerles más. Hasta la próxima oportunidad. Hasta luego.